primeramente quisiera pedirle que me acompañe a Mateo 25, versículo 14. Y me acompañe leyendo en pantalla. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que era hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando nosotros nacimos, comenzamos a caracterizarnos en algunas cosas. Y nosotros decimos: bueno, él tiene la tendencia, tiene la facilidad, tiene la habilidad para esto. La pregunta es: ¿eso de dónde viene? Pertenece al diseño de Dios para nuestra vida. Amén. Lo que pasa es que muchas veces en el mundo eso lo conocen como nuestra inclinación vocacional para hacer algo. Pero hoy nosotros, a través de la palabra, entendemos que son parte de los diseños de Dios en nuestra vida. Pero cuando recibimos al Señor, cuando somos reconciliados con el Padre, hay una habilitación del Espíritu Santo sobre cada uno, que es poder de Dios. Y mire qué importante es prestar atención a esto, porque lo que está diciendo es que la capacidad nosotros la podemos medir en base tal vez a la fuerza natural que uno tiene, o la podemos entender desde la habilitación, desde ese dunamis de Dios para cada uno. Pero por el otro lado, también capacidad son las disposiciones naturales adquiridas, las cualidades que me permiten y me facilitan tener un éxito, me facilitan poder cumplir con aquellas asignaciones que me fueron entregadas. Y una de las definiciones que compartíamos es que capacidad es la idoneidad para un cargo. Es la persona idónea para hacer algo y cumplir su asignación. Pero resaltábamos lo siguiente, que cuando se trata de capacidad, también nosotros debemos de prestar atención a la responsabilidad, porque de alguna forma la capacidad es la habilidad de soportar responsabilidad en nuestra vida. Y aquí me gustaría que pudiéramos hacer algunos ejemplos y algunos aportes, tanto de la palabra, pero también algunos aportes
de la parte profesional, que de alguna manera se utilizan mucho estas palabras, inclusive estos principios, que hoy al exponerlo creo que va a traer una mayor claridad de lo que está diciendo aquí el Señor para cada uno de nosotros. Bien. Capacidad, como lo explicaba el pastor Johnson, en esa última definición habla de una responsabilidad que estamos dispuestos a asumir o que se nos puede confiar. Y cuando vemos el contexto de la parábola de los talentos, está hablando de que cuando el Señor regresa a pedir cuentas, y eso lo vamos a tocar más adelante, pero regresa a pedir cuentas de acuerdo a una capacidad que fue dada por Él. Y en este sentido también habla de que capacidad está relacionado al poder en el ejercicio de un deber. Es decir, a estas personas se le delegó en base a una capacidad, y en este sentido, si yo lo llevo al contexto empresarial, generalmente las compañías están tratando de prolongar o hacerse sostenibles en el tiempo. Porque si ellos no tienen el personal capacitado o el personal habilitado para el ejercicio, definitivamente esas empresas o esas compañías o cualquier organización no va a prevalecer en el tiempo. Y hay algunas herramientas o algunas técnicas o estrategias que pueden ayudar a ciertas organizaciones a evaluar la capacidad. Y generalmente se miden dos cosas. Uno es el desempeño de esa persona, y por otro lado se mide el potencial de esas personas. Y el potencial es todo aquello que el Señor, como dice Génesis 1:28, ya Él habilitó al hombre con la capacidad de multiplicar, de sojuzgar, de fructificar. Hay una potencia dada al hombre. Pero por otro lado, tiene que conjugarse ese potencial que el Señor ya depositó en nuestra vida, ese dunamis, versus el desempeño que una persona debe ejecutar en un periodo de tiempo. Y generalmente es sorprendente cómo los estudios, cómo se alinean las escrituras. Porque la escritura es nuestra regla, es la forma de como nosotros, es nuestra verdad absoluta. Y que generalmente todo lo que la parte científica siempre termina confirmando lo que la palabra ya está, y nosotros como creyentes lo podemos ver claramente. Y es interesante de que generalmente las personas que más desarrollan su potencial y su desempeño es aproximadamente el 15% de las personas. Luego hay un grupo promedio que es como el 45%, y las personas que se quedan un poco más atrás, como el siervo que no multiplicó, anda alrededor del 40%. ¿Qué quiero decir con esto? Que por un lado hay una confianza del Señor que como creyente ya nos asignó, pero por otro lado necesitamos que ese potencial, esa capacidad dada a nosotros, la podamos ejecutar y desempeñar de forma tal que podamos ser hallados fieles en la tarea o en la asignación que nos ha sido delegada. Don Víctor, quisiera profundizar un poco ahí, porque usted dice potencial y desempeño. ¿El desempeño a qué se refiere? Si puede compartir un poco más para traer mayor claridad. Pero cuando dice potencial, es esa capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Y la buena noticia es que el potencial, que estamos hablando del principio de la capacidad, puede ser incrementado en cada uno de nosotros. Que no nos preocupemos cuánto tengo hoy, que no me esté comparando. La buena noticia es que esa capacidad puede ser incrementada. Lo que necesitamos entender es esta parte de desempeño, que me gustaría que pueda explicar un poco a qué se refiere el desempeño. Desempeño está relacionado a cómo yo tomo esa capacidad, en este caso hoy dada por Dios, y yo empiezo a accionar de una forma consistente, de una forma en el cual yo tomo esas herramientas, esas capacidades, y las empiezo
a ejecutar paso a paso en un periodo de tiempo. Entonces, cuando hay veces decimos, esa persona tiene un buen desempeño, es porque a lo que se le entregó, en una tarea que se le asignó, esa tarea la cumplió. Un ejemplo, digamos, si alguien tiene que, y lo traigo al contexto de las ventas, si un ejecutivo de venta tiene que, de 10 visitas que él hace en el día, él ejecuta las 10 visitas, pero su efectividad de venta anda alrededor del 90%, se dice que es un ejecutivo de muy buen desempeño. Es decir, en un periodo de tiempo él ejecutó las tareas y cumplió con el propósito de ese día. Es decir, desempeño, en otras palabras, es yo empiezo a tomar las herramientas, todos los recursos, el potencial que tengo, y empiezo a programarme. Es decir, para cumplir desempeño también tiene que haber una planificación. Alguien no puede salir a vender si no tiene un programa previo, no va a improvisar. Entonces hay varios elementos que intervienen para que ese desempeño pueda ser óptimo. Obviamente, si lo traemos al contexto de la parábola de los talentos, vamos a ver que hubieron dos que se desempeñaron de una buena manera. En el caso de don Víctor, él tiene 25 años de estar en la parte comercial, en la misma institución. Empezó en el primer eslabón, hoy está en el eslabón más alto. Y una de las cosas que nos compartía es que las empresas están buscando personas que puedan asumir una responsabilidad y están dispuestos a invertir mucha cantidad de dinero en capacitación para que estas personas crezcan. Pero yo no sé si usted prestó atención, pero don Víctor decía que solamente el 15% alcanzan el más alto nivel. Solamente el 15%. Y ese es un número triste, porque son oportunidades, son accesos que las personas tienen, pero tal vez no los están sabiendo valorar. Y algo que me decía él es que a una persona que se le invierte, que se le dedica tiempo, pero al final esta persona no crece ni en su potencial, ni crece en su desempeño, finalmente la mejor decisión es desprenderse de esa persona. Pero no tanto porque genere una afectación para la empresa, sino porque está comprobado que esa persona se va a frustrar, se va a sentir mal. Entonces lo mejor es desprenderse de la persona, terminar la relación y que esta persona pueda buscar otro lugar donde se pueda desarrollar. En otras palabras, la empresa lo que quiere es ayudar a cada una de las personas que son parte de la compañía. Nosotros hoy debemos de profundizar sobre esto, porque normalmente cuando escuchamos estas cosas lo que salta es injusto lo que se está haciendo. Y ahí me gustaría, doctor León, si usted puede compartirnos lo que estábamos plasmando sobre esta parte de la justicia. Primero, que las capacidades de cada uno de nosotros son distintas. No tenemos que creer, ni pensar, ni pretender que sean iguales. Es más, se necesita que sean distintas. ¿Por qué? Porque la capacidad de uno y del otro se deben y se tienen que complementar. Y de esa manera lo ha estipulado el Señor para su iglesia, para la sociedad, para nosotros mismos. En 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nos complementamos mutuamente. Ahora, ¿por qué existen dones diferentes? Porque también existen propósitos diferentes. El Señor ha establecido para cada uno de nosotros un propósito particular. Y para el cumplimiento de ese propósito, Dios nos habilita con dones, con talentos, nos provee capacidad específica. Entonces, en virtud de esa provisión, en virtud de ese propósito, hay una capacidad, pero también nosotros tenemos una responsabilidad de alcanzar.
Entonces, cuando dice la palabra del Señor, conforme a la capacidad, lo que está diciendo es que el Señor no te va a cargar con algo que te va a atribular. El Señor te va a potencializar, te va a proveer para que cumplas un propósito específico que junto con el de los demás va a llegar a un buen fin. Nunca el Señor va a ponerte una carga. Lo que Él te establece es lo que es acorde a lo que tenés que lograr. De ahí está la importancia entonces en que nosotros asumamos no una comparación, no un pensamiento de justicia, sino que asumamos la responsabilidad de actuar en función a lo que se nos asignó. Nos asignaron A, nos asignaron B, nos asignaron C y nos capacitó Dios para esa asignación. Toca entonces ahora asumir la responsabilidad para accionar. Doctor, el ejemplo que nos compartía de la familia con los hijos, cuando se trata de las capacidades y hacer justicia. Sí, estábamos hablando de varios ejemplos y rápidamente pude ver el ejemplo de los padres con los hijos. Si yo tengo un hijo que su habilidad natural es para los números y consecuentemente veo que su nota en matemáticas del primer grado hasta quinto año es 100, pero tengo después otro hijo que la habilidad natural de él, su don es la expresión oral, y comienzo a ver que en expresión oral, en español y en literatura, él comienza a salir con notas de 100, pero en matemática de 85. Si yo pretendo que el que tiene la habilidad natural en oratoria tenga 100 igual que el otro que tiene habilidades naturales en números, yo soy un padre injusto. Su capacidad en matemáticas es un poco reducida en relación a oratoria, porque definitivamente su propósito está encaminado aquí. Quizás él va a ser un gran evangelista, el otro quizás va a ser uno de los mejores administradores del cuerpo. Entonces, ahí es donde está el tener la capacidad de reconocer que las habilidades son distintas en base a un propósito. Y la justicia está en exigir o en pretender un resultado conforme a la capacidad. Hay dos palabras que suenan mucho y la primera la decía el pastor Johnson y después entramos al principio de la capacidad, pero yo quisiera que usted lo pudiera unir. El pastor Johnson usó la palabra productivo. Todos nosotros que estamos acá tenemos un anhelo de que nuestra vida tenga un significado, que nuestra vida pueda producir fruto, que podamos ser productivos en cada área donde nosotros nos movemos. O sea, nadie quiere vivir una vida que no da el resultado. Pero lo valioso de la parábola es que la parábola tiene una afectación en nuestro presente y nos enseña cómo alcanzamos esa posición, ese estilo de vida productivo. Y ahí es donde está el reto suyo y mío para poder tomar ese diseño y poder tomar esos principios. O sea, lo que hoy podemos ver es esto: el anhelo de Dios, lo que el Señor desea para nosotros es que usted desarrolle una vida que produzca fruto y que sea un fruto en abundancia. Amén. Eso está ligado a ser productivo. Alguien productivo produce fruto. Uno de los mensajes más importantes de Jesús a sus discípulos fue: quiero que lleven fruto, y no solo fruto, sino que lleven mucho fruto. Pero para yo poder llevar fruto, yo necesito entender el principio de la capacidad. Yo necesito poder incorporar en mi diseño de vida, en la práctica de mi vida, ¿qué significa la capacidad? Porque capacidad, cuando la parábola de los talentos dice que el dueño repartió acorde a la capacidad, lo que está diciendo es esto: es la habilitación de Dios. Usted y yo tenemos una habilitación de Dios para hacer algo.
Cuando leemos en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra poder es dunamis. Es la misma palabra que sale en la parábola de los talentos cuando habla de capacidad. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos llevarnos hoy es esta. Usted y yo hemos sido habilitados por Dios para cumplir un propósito, para cumplir una asignación. Muchas veces nosotros nos volvemos improductivos porque tenemos la incapacidad de no poder ver, de no poder reconocer que ya el Señor nos dio algo. Amén. Pero lo segundo que creo que es importante de entender la capacidad es que la capacidad no solamente es para traer un beneficio a nuestra vida. Muchas veces nosotros decimos: pastor, yo quisiera tener un buen trabajo, yo quisiera desarrollar una empresa, yo quisiera desarrollar mis capacidades. Entonces las personas vienen, estudian, se preparan y todo eso es bueno. Pero el enfoque de la capacidad que Dios nos da tiene un enfoque que no solo se va a centrar en ti, se va a centrar en las demás personas. Por eso es que 1 Corintios 12:7, ¿cómo yo aprovecho mis capacidades? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y cuando uno va a buscar esa palabra en el significado original, dice para el bien común. León leía 1 Pedro 4:10 que dice que como ministradores necesitamos administrar los dones a las personas, cada uno según el don recibido, ministrémoslo a otro. Entonces nosotros nos volvemos productivos, no solo porque reconozcamos la capacidad, no solo porque usted reconozca soy bueno en esto o el Espíritu Santo derramó esta habilidad, este don en mí. Somos personas productivas porque entendemos también que lo que Dios me ha dado es para provecho del cuerpo, es para provecho de mi familia, es para el provecho de las personas que están en mi empresa o en la empresa donde nos movemos. Tiene un efecto multiplicador. Y ahí es donde también entramos a la segunda cosa que hablábamos cuando estudiábamos el mensaje. Sí, capacidad es un poder de Dios para algo, es una habilitación de Dios para algo, pero también preguntémonos cuál es la capacidad que hoy más buscan las empresas, las instituciones, y era algo de lo que hablábamos hoy. Capacidad está relacionado a la habilidad de asumir responsabilidades. Cuando usted busca la palabra responsabilidad en el significado responsable, alguien capaz de responder según su habilidad. Cuando yo soy responsable, cuando yo soy una respuesta, doy respuesta a cualquier situación que haya según mi habilidad. Entonces, cuando hablamos también de capacidad, estamos hablando de poder desarrollar esa habilidad de responder a las situaciones que se están presentando. Por eso que cuando hablábamos de desempeño, Víctor hablaba de desempeño, yo me preguntaba, ¿qué es lo que afecta el desempeño de alguien? No es la habilidad, porque si no hay habilidad la podemos aprender. Podemos estudiar, podemos profundizar, podemos indagar, podemos pedir apoyo. Hay cosas que yo tal vez no puedo hacer de la mejor manera, pero tal vez el pastor Johnson puede. Yo puedo acudir a él y pedir apoyo a la pastora Carla. O sea, hay cosas que nosotros las podemos incrementar desde el estudio, desde el esfuerzo. Pero si somos honestos, la mayor realidad por la cual a veces no damos el desempeño porque rechazamos la responsabilidad. Nos justificamos en medio de la responsabilidad. A veces decimos, es que no tengo todos los elementos para resolver la situación que se está dando. Y cuando nosotros vemos esto, es cuando al final nuestra calidad de vida
se afecta. Porque esto es lo que a mí más me gusta de esta parábola. Te hace productivo ahora. ¿Me escuchó? Es la habilitación de Dios ahora. Por eso es que la parábola comienza diciendo: el reino de los cielos es. No será, es hoy, nuestro ahora. Pero cuando hablamos de estas capacidades, nosotros, yo creo que hoy una pregunta que yo me tendría que hacer junto con usted es esta: ¿realmente estoy respondiendo a lo que se me ha dado? ¿Estoy asumiendo esa responsabilidad o la estoy evitando, la estoy justificando o la estoy posponiendo? A mí me resulta poderoso en todo este estudio comprender que Dios no está esperando en mí capacidades que no tengo, sino que Dios espera que la capacidad que Él me ha dado la use, porque entendemos a la luz de esta palabra que el uso de todas mis capacidades me va a ser productivo en un 100%. A uno le dio 5, entregó 10, al otro le dio 2 y entregó 4. El uso fiel de esas capacidades nos hacen productivos. Y entonces me agrada y me alienta a saber que Dios no espera una capacidad que yo no tengo, sino que logre ejercer esa capacidad que Él me dio. Y yo estaba pensando en esto, yo decía, estoy haciendo uso de todas mis capacidades en cada asignación que Dios me dio, porque sí, a lo largo de esta serie de enseñanza yo me he ido a revisar cada asignación que yo tengo de parte de Dios, cada depósito que tengo de parte de Él, y si realmente hoy estudiando acerca de la capacidad, estoy poniendo toda mi capacidad para poder producir al 100%. Evidentemente, estos siervos ejercieron todas sus capacidades, por eso fueron productivos al 100%. Y cuando estaba meditando acerca de mí, si yo lo estoy haciendo de esa manera, yo quisiera preguntarte que trajeras una asignación que tienes en este tiempo, que si estás haciendo uso de todas tus capacidades fielmente. Siempre podemos dar la mía extra. Siempre podemos identificar dónde no estamos dándolo todo. Y ahí hay que ejercer fidelidad, el hacer uso de todas nuestras capacidades. Y yo decía, medita si cuando tú identificas cada asignación realmente estás dándolo todo, estás ejerciendo todas tus capacidades. Eso es lo que te va a llevar a producir. Y estaba pensando en ese momento que nos narra Primera de Samuel en el capítulo 17 acerca de David, cuando él se estaba disponiendo a luchar contra Goliat, aquel paladín que tenía amedrentado al escuadrón de los ejércitos de Jehová. Y él, cuando se habla con el rey Saúl, uno de sus argumentos, comienza a ver cómo Dios había estado con él mientras en su asignación de cuidar el rebaño de su padre, cómo guardaba con su vida las ovejas. Ese era su asignación. Y él daba su vida, daba todas sus capacidades por guardar esa asignación que se le había dado en el momento. Y me encanta el detalle que él dice, si tenía que arrancarle del oso o del león a la oveja, yo lo hacía. Y pudo ver esa capacidad en él y desarrolló todas sus capacidades. Y el desarrollar todas sus capacidades en esa asignación lo preparó para el Goliat, para la siguiente asignación. Y me gustó ver esta ilustración en David, porque nosotros tenemos que analizarnos si realmente estamos dando todas nuestras capacidades. Sabes que parte de la provisión de Dios para el cumplimiento de nuestra asignación es esa capacidad que Él te ha dado. Estamos siendo fiel, estamos honrando ese regalo precioso de esa habilitación del Espíritu para llevar a cabo nuestra asignación. A como tú lo lleves a cabo, haga uso fielmente de tus capacidades, te está preparando para la siguiente asignación. Así como decía el pastor Johnson, que cuando
el usar nuestras capacidades nos hace crecer en capacidad. El usar fielmente tu capacidad hoy te prepara para la asignación de mañana, te prepara para ese Goliat. Te vas a sentir tan fuerte a como estuvo. Y es lindo ver el depósito de Dios en David, cómo lo pudo reconocer. Él me dio fuerza para vencer al león, Él me dio fuerzas para vencer al oso. Él estuvo conmigo, que cuando se enfrentó a su siguiente asignación, también en su fe y en su confianza en Dios había crecido. Así que pongamos atención, ¿estamos haciendo uso de todas nuestras capacidades? Yo me hacía una pregunta. ¿Cuál es el ingrediente que falta? Porque cuando yo los veo a usted y cuando veo mi propia vida, yo no dudo en creer de que hay algo de Dios en nosotros. Amén. Hay algo, o sea, estamos hoy aquí única y exclusivamente porque Dios hizo un depósito. Pero siempre está el reto. ¿Cuál es el ingrediente? O sea, ¿cómo hago para dar el salto? ¿Cómo hago para no quedar con el talento y enterrarlo? ¿Cuál será ese ingrediente que nosotros necesitamos? Y yo solo quisiera decir esto, y lo digo desde mi propia experiencia. Necesitamos tomar la capacidad desde un ámbito de fe. La Biblia dice, teniendo diferentes dones. Romanos 12:6. Teniendo diferentes dones según la gracia. ¿De dónde vienen los dones? Según la gracia que nos es dada, según Dios. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. ¿Cómo se incrementa la capacidad? ¿Cómo se pone en práctica la capacidad? ¿Cómo hago que la capacidad se materialice, se exprese en mi vida? Y cuando leo este versículo dice, según tu fe. ¿Qué es esa fe? Y yo lo resumo solo en una palabra. Amados, aventarse. Fe, yo no creo que el que tuvo 5 talentos y el que tuvo 2, Víctor vos nos decía, todo negocio tiene un riesgo. No importa el estudio, el proyecto de prefactibilidad que se haga, no importa que sea grande, pequeño, todo negocio va a tener un nivel de riesgo. Pero yo creo que siempre el ingrediente que necesitamos incorporar es fe, es aventarnos. Eclesiastés dice, lo que venga a tu mano, hazlo con todas tus fuerzas. Que cuando las oportunidades se abran, no solo mires la oportunidad, sino que puedas entrar, ponerlo en práctica. Tal vez no va a salir de la mejor manera. Yo lo puedo decir en mi experiencia propia. Estar aquí no es algo sencillo. Lleva preparación, lleva esfuerzo, lleva muchas cosas, pero lo único que yo creo y estoy convencido es que la medida que lo pongamos en práctica, que le creamos a Dios, tal vez los pronósticos están en contra, tal vez las circunstancias afuera dicen no hay que hacer nada ahorita, lo mejor es guardarse o preservarse. Yo creo que la medida de fe es poder creerle a Dios y aventarnos. Dios quiere hacer algo y Él está buscando personas para llevar a cabo esos propósitos que Él tiene. La pregunta es, ¿el Señor está buscando personas con capacidades? Y tendríamos que responder que solamente se busca aquello que no se tiene. Y ahorita estamos estableciendo que todos nosotros tenemos capacidades de parte de Dios. Amén. Entonces, realmente, ¿qué es lo que el Señor está buscando? Lo que Él está buscando son personas que estén dispuestos a asumir una responsabilidad. Y quiero agregar también un dato de las empresas, un dato estadístico, cuando se trata de cumplir o de desempeño.
Dice que de cada 10, 8 al momento de que se le está evaluando, 8 traen una excusa. ¿Por qué no cumplieron? Y solamente 2 cumplen o son honestos con lo que realmente aconteció. Y el ejemplo más práctico es alguien que constantemente llega tarde. Día lunes, 15 minutos tarde. ¿Qué pasó? Tuve un problema con el vehículo. Día martes, 15 minutos tarde. ¿Qué pasó? Un problema con el tráfico. Día miércoles, 15 minutos tarde. ¿Qué pasó? Tuve un problema con la llanta. Entonces realmente siempre están dando una excusa. Y es una excusa porque no es que estén mintiendo, sino que eso se pudo haber resuelto asumiendo una responsabilidad de levantarme más temprano, para que al momento que aparezca algo que puede pasar, yo tenga el suficiente tiempo para maniobrarlo, pero finalmente cumplir con la responsabilidad que yo tengo. Y hoy queríamos hablar también sobre el principio de rendir cuenta. Por un tema de tiempo no vamos a entrar, solo quisiera dejarle una definición para que usted vaya meditando. Y si puede ir haciendo un estudio por su cuenta también, el próximo jueves lo vamos a profundizar. Pero en esto de asumir una responsabilidad, en lo personal tendría que decirles que lo que se vuelve un muro para nosotros muchas veces es el temor, el miedo. Es más, lo vemos en el siervo infiel, habla de que tuvo miedo, pero ahí nosotros necesitamos empezar a ver las cosas desde la perspectiva correcta. ¿Qué es miedo? ¿Por qué tengo miedo? Y nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de los casos son por acontecimientos pasados, por nuestra pasada manera de vivir. Y es ahí donde debemos de entender hoy que hay algo nuevo que tenemos en Cristo. Amén. Hay algo nuevo y que lo mejor está por venir para nosotros. Así que no le debemos de dar lugar al temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Lo que debemos de hacer es abrirnos, confiar en el Señor, creer en esas capacidades que fueron depositadas y asumir nuestra responsabilidad, avanzando con fe, como compartía el pastor Rubén. Y el principio de rendir cuenta, versículo 19: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Nosotros vamos a rendir cuenta. Amén. Y esta palabra, en una de sus traducciones, dice que es un énfasis contable. ¿Qué nos está diciendo? Cuando se trata de contabilidad, usted va a encontrar muchas definiciones, pero al final todas van a converger en lo mismo. La contabilidad es aquella herramienta que permite conocer el estado actual del momento de la institución, sea bueno o sea malo. Y el propósito es poder hacer los ajustes necesarios para preservar el negocio. En otras palabras, cuando nosotros rendimos cuenta, lo que estamos haciendo es introduciéndonos en un ámbito donde nosotros vamos a ser preservados. Y de acuerdo a lo que estamos compartiendo, el rendir cuenta me bendice, porque va a preservar el propósito de Dios en mi vida. Y solo una cosa más, como les decimos, vamos a profundizar el próximo jueves sobre este principio. Y quiero dejarlos con esto porque a mí me llamó la atención que una definición de arreglar cuentas es reunirse juntos. Y me acordé que algo característico en las compañías es que tienen reuniones que le llaman weekly, le dicen, porque ahora todos estamos con el Spanglish. La weekly, las reuniones semanales; las monthly, las reuniones mensuales; las reuniones cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Y algo característico de esas reuniones es que hay como un compartir. Hay cafecito, hay algo que comer, uno se ríe, mira a los compañeros y como que se genera un ámbito de disfrutar. Sin embargo,
ese ámbito siempre termina presentando el resultado, rindiendo cuenta. Y unos están contentos porque lo cumplieron, lograron llegar a los objetivos. Otros no están tan contentos porque no cumplieron. Pero lo que yo sentía es que cuando se trata de rendir cuenta, tenemos que prestar atención a quién le vamos a rendir cuenta. Y en este caso es al Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren sentarse con el Señor Jesús hoy? Díganme amén.